Buenos días, bendiciones a todos, gracias por escucharnos. Empezamos con nuestro Padre Nuestro y después seguiremos con el manual para el maestro. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacer la nuestra. Guía nuestras prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así él sigue, seguro de que está salvo porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que siempre nos lo recordarás. Y si nos extraviamos, no te olvidarás de llamarnos de vuelta. Aligera nuestros pasos ahora, de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta llegar a ti. Y aceptamos la palabra que nos ofreces para unificar nuestras prácticas a medida que repasamos los pensamientos que nos has dado. Amén. Seguimos con el manual para el maestro, en el número 3 romano, la función del maestro de Dios, y empezamos con mi esposo Donato Greco. 3 romano, la función del maestro de Dios. 1. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del maestro de Dios no es otra que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con él. No obstante, tiene una función más específica con aquellos que no entienden lo que es la curación. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los eligió a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real. Toca varios puntos muy importantes, muy interesantes aquí en este párrafo. Prácticamente nos dice todo, yo creo, todo lo que hemos estado aprendiendo en el curso de milagros. Lo primero es que no podemos cambiar la mentalidad de ninguno de nuestros hermanos. Yo no puedo meterme a la mente de nadie o forzarlo o hacer que su mente cambie, sino que es una decisión propia, es mi responsabilidad. Yo tengo que querer deshacer esas creencias, querer tener esa mente abierta y querer sanarme. Y luego lo que me dice es que me regocijo. Y me acuerdo cuando empezamos todos hemos empezado y empezamos pues así con la duda, preguntando y pensando que no estamos avanzando. Y cuando nuestras caritas se nos alegran y los ojos nos brillan y nos salen las lágrimas de gozo, es algo bien hermoso. Es como dice aquí, el maestro se regocija, el alumno que soy yo, los dos nos regocijamos porque hay una sanación y hay fiesta y hay una voluntad de quererme sanar. Una vez que, como dice Joaquín, una vez que entendemos y escuchamos hablar de la liberación, de la verdad, de salir de este rollo, yo creo que ya no tenemos ganas de regresar a donde estábamos antes o de seguirle donde estamos antes. Y eso nos ayuda para que sigamos perdonándonos y sigamos liberándonos. Lógico que cuando escogemos la enfermedad o cuando creemos que es externo, que algo me lo está causando, el gobierno, el clima, Dios, pues es una demencia, pero afortunadamente nosotros estamos ya en el proceso de esa sanación y lo más importante, como dice aquí, una vez que lo pones en duda, ya inició tu sanación. Una vez que ponemos en duda el que si habrá otro camino, será este el único camino para deshacer el ego, y entonces en ese momento de que empezamos a poner en duda el ego, todas nuestras creencias, ya empezó nuestro camino, nuestra sanación de regreso a casa. Y pues es hermoso. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo y ayudándome a perdonarme y a sanarme todavía lo que está ahí, con esa mentalidad abierta y con esa responsabilidad
de qué es el proceso que yo tengo que deshacer. Y además que es fácil. A partir de aquí ya todo es fácil. Es de bajadita, como dicen algunos maestros. Amén. Amén. Vamos con el número 2. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Está muy bonito. Porque te explica que con el simple hecho de que el Maestro de Dios, que ya viene con la mentalidad abierta, está cerca a su hermano, que se le ha olvidado que es espíritu, o sea, con el simple hecho de tú estar al lado de alguien, puedes recordarle a esa persona, oye, eres espíritu, no tienes por qué estar sufriendo así, simplemente perdónate y hay una curación. Y es también lo que nosotros podemos ver como de día a día, cuando tenemos esa mentalidad abierta, que las personas que te rodean te preguntan, oye, ¿y tú siempre estás feliz? ¿O tú siempre estás como muy, muy en paz, no te estresas, no te preocupas? Y es como ese recordatorio a las personas de, hay algo que yo estoy haciendo diferente a esa persona. Entonces, ¿qué está haciendo ella que yo no estoy haciendo? Y es como nos dice que nosotros, el Maestro de Dios no sana, sino simplemente les recuerda a ellos que se pueden sanar. Porque la sanación está en cada uno de nosotros. Entonces, no es esa habilidad como física de que un Maestro de Dios va a ir a sanarte con sus manos o con orar o que va así como cuando vas al doctor que te dan una medicina, sino simplemente le recuerdas, la sanación está en ti, simplemente con el hecho de perdonar. Lo que estabas diciendo era para reforzar esa parte, dice, los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no tienen efectos. Entonces, cuando yo reconozco que lo que a mí me están diciendo, ¿verdad? Cuando me dice una amiga, ¿no? Que me invita a desayunar y me dice, oye, Sandra, es que mira, que yo, que aquí, que mi hija, que le hicieron en el colegio, y empiezas a escuchar, ¿no? Todas sus ilusiones y todas sus ilusiones, y entonces dices tu lección como la de hoy, ¿no? Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido y gracias. Y tú estás por acá, por dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no estoy extendiendo su ilusión, ¿verdad? Porque sé que eso no tiene efecto, pues que es una ilusión. Y como es una ilusión, no va a tener un efecto en la verdad, o sea, no puede lastimar la verdad. Y entonces yo me adentro diciendo, gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Y luego, ayer leímos un pedacito, o el video pasado, de lo que nosotros somos, ¿no? Como el amor, la impecabilidad, la perfección, el conocimiento, o sea, y dices, gracias por todos esos regalos, porque esos son mis regalos, ¿verdad? Que es lo que yo soy. Y estás ahí, ¿verdad? Como diciendo, no estás haciendo su ilusión fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora tú así como que hasta te dicen, ¿me estás escuchando? Y no, sí, yo le digo, sí te estoy escuchando, pero no le das valor a su ilusión. Entonces no fortalece la ilusión. Entonces como pues ya ella como que se empieza a quedar callada y ya me dice, y llega un momento en que se queda, y así, y yo me quedo callada, o sea, yo con lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no te atrae, ¿verdad? Porque antes era el deseo, ¿verdad? De separarme de Dios y a meterme en la ilusión de ella y no, hombre, y échale, y es un desgaste, como dice Jesús, ¿cómo le hace para desgastarse tanto? Entonces, cuando tú estás en tu mente y estás con lo tuyo, ya rato todo cambia. Ya rato ya así como que, ¿y cómo ves? No, pues lo que tú decidas está bien. Yo así le contesto, pues lo que tú decidas está bien. Si quieres sacar a tu hija del colegio o quieres dejarla ahí para que experimente lo que ella tenga que vivir y cambia,
¿verdad? Todo cambia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que yo le diga, pues de todos modos es una ilusión, porque pues, estamos hablando de una ilusión. Entonces ya no es ese, ya no sientes como que hasta esa ansiedad de meterte en su mundo de ella y hacer una ilusión, otra ilusión, ¿no? Más grande. O sea, así como que hacemos, como la película que hace rato les contaba, ¿no? Un monstruo más grande. No, al contrario, ¿verdad? Ya no permites que ese monstruo entre y lo sueltas y lo entregas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo pues siempre te protege, tu impecabilidad pues sigue siendo, eres invulnerable. Y ya te quedas del lado de los pensamientos de Dios y dices, ay, y con más deseo dices, gracias Padre por los regalos que me has concedido. Y ahí donde tú sientes así la fortaleza de decir, ay, sí, de este lado me quiero quedar, porque de este lado se siente bien dichoso y bien alegre. Y te pasas de todos tomando tu café muy a gusto y muy contenta con la persona, porque al final de cuentas cambia ella y ya platican de otras cosas, ¿verdad? Más amenas y más en la alegría. Ay, y ya me empezaba a platicar, no, fíjate que cuando yo viajé a Europa, y ya cosas que le pasaron allá muy bonitas. Entonces dices, fíjate cómo cuando no le haces caso a esa ilusión, la suelta, la tiene que soltar porque la tiene que soltar esa persona, porque no le queda de otra, pues está contigo, pues la tiene que soltar, ¿verdad? Y hablar de otra cosa. O otra cosa es que te digan, no, pues ¿sabes qué? Ya terminamos el café y vamos. Y pues tú también te vas muy contenta porque dices, ay, qué bueno, así ya no me meto más ilusión. O sea, de todos modos ganas y ganas. Número 6, tiene siempre lugar la curación. Si la curación siempre tiene lugar, es imposible llevar las ilusiones ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es. Al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida creyendo que la curación es el camino a la muerte? En estos casos, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. Al no tener nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte por su propio bien, pues la curación debe esperar. Primero, a mí aquí me habla de que yo me preguntaba, en algunas ocasiones me preguntaba cuál era o cómo era el llevar las ilusiones ante la verdad y que se deshicieran. Entonces, cuando ya empezamos a contemplar un poquito cómo yo puedo llevar las ilusiones ante la verdad y me doy cuenta cómo se deshacen, cómo pierden, cómo no tienen valor. Y voy a utilizar un ejemplo chusco, sencillo, simple, ¿verdad? Como cuando se le cae a uno el café y te molestas y te encamionas y casi hasta como si hubieras chocado, un ejemplo, como si tuvieras una enfermedad grave. O sea, la molestia que tú tienes, si en ese momento que yo me estoy enojando, molestando porque se tiró el café o tiré yo el café, porque en este caso yo fui el que tiré la taza, lo reflexiono un poquito y digo, bueno, ¿y qué es lo que puede pasar? ¿O para qué me molesto? ¿O qué gano con esta ira? Y entonces, para mí eso es llevar las ilusiones a la verdad. Porque en ese instante te das cuenta que no sirve de nada lo que estás haciendo. Todo ese rollo, todo ese show de molestarte y de que se tiró el café o que se rompió el vaso, es puro rollo. Cuando llevamos las ilusiones ante la verdad, se deshacen porque no tienen valor. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengas que comprar otro vaso. Y tanto, eso es todo nada más. $1, $2, $3, lo que aplique. Entonces, para mí eso en algún punto esa era mi duda y me quedó muy claro y ahora lo hago muy seguido cuando de repente me doy cuenta que me molesto, que me enojo o que entro en alguna depresión, en algún miedo, lo llevo ante la verdad, como el de la oscuridad. O sea, digo, bueno, si prendo la luz no hay nada y si apago la luz, ya se aparecen los monstruos o de dónde van a salir. Entonces es eso para mí. Y al final del párrafo me recuerda mucho
el que cuando estamos en este proceso y todavía nos llega la duda y el ego te quiere presentar esa duda de que vas a dejar el mundo y ahora qué vas a hacer. El mundo ya no va a tener importancia y entonces ¿para qué vas a vivir? O vas a entregar todas tus diversiones, el emborracharte, el ir al casino y el ir a bailar ya no lo vas a poder hacer porque eso es lo que te imaginas que Dios te va a pedir. Y entonces dices, pues ya para qué vivo. Entonces, para mí sería como que eso, querer pensar que este proceso te lleva a la muerte. Y es al contrario, nos lleva a la vida. Lo que pasa es que cuando yo me empiezo a sanar y empiezo a deshacer las creencias, no es que ya no me pueda divertir. Ahora me divierto más porque en las últimas ocasiones que nos tocó ir a fiestas a Sandra y a mí, nos divertíamos, en lugar de 5 horas o 6 horas, nos divertíamos 10 horas y sin tomar y nos reíamos lo doble y terminábamos muertos de cansancio y yo terminaba empapado de sudor. O sea, ahora me divertía más cuando anteriormente a mí el ego me lo proponía como que no, pues ya te vas a meter en este rollo, ya no vas a pillar todas tus diversiones, ya que sí te va a tener vivir. Y no, es al contrario. Cuando yo voy entregando, cuando se me van quitando los apegos, esas ilusiones que solamente tomando, por ejemplo, en mi caso, solamente tomando alcohol y estando borracho te diviertes y eres feliz. Es una ilusión, es puro rollo. Lo llevas ante la verdad, te das cuenta que se deshace y resulta que ahora te diviertes, no sé, 10 veces más, porque lo haces y además lo mejor, al siguiente no pasas ni cruda moral ni cruda física, que eso es lo más importante, ¿verdad? Para mí eso es lo que me dice cuando el ego te quiere proponer que este es el camino a la muerte y no es al contrario, es el camino a la vida y a reconocer que soy vida y que somos eternos y que somos los hijos benditos de Dios. Amén. Yo creo que te enseña qué es el camino a la muerte porque es su muerte del ego. Ajá, entonces exacto, es su proyección del ego y él se está viendo, pero pues ocupa tu cuerpo para verse, ¿verdad? Sí. Entonces él está viendo que es el camino a su muerte y como dice Jesús, una vez que tú empiezas curso de milagros, el ego sí sabe que va a morir. Él es el único que sí sabe que va a morir. Tú no, pero él sí. Y yo creo que sí sabe, o sea, ahorita reflexionando, porque si no, no te atacara más. Entre más nos perdonamos, curiosamente, como que se viene la tormenta con que quiere que a fuerza reacciones. ¿Por qué? Porque sabe que entre más cerca está su muerte, ¿verdad? Porque si no supiera, pues estaría así como un animalito ahí hasta que le des el último hachazo. Y yo siento que cuando empiezas esto y se te caen las cosas seguido, es porque uno mismo quiere experimentar qué tan enojada yo estoy conmigo misma, ¿verdad? Y a veces no lo puedo ver con otras personas, pero sí, Jesús dice, usa los objetos, usa las formas, o sea, los cuerpos, ¿para qué? Para que puedas ver todo el enojo, ¿verdad?, que traemos por dentro. Entonces, yo misma provoco que se me caiga el vaso para poderme ver. Así como también cuando ya me estoy curando con el perdón, también vuelvo a tirar el vaso y también es para que yo también me vea qué tanto ya me enojo o qué tanto ya es... Ya, ajá, anda, como que ya qué tanto ya me perdoné. Ya, se cayó, se cayó. Eso así, se ensució, pues trapea. No, pues que mamá, que se me cayó, pues limpia, y pues ya. O sea, ya en esa tranquilidad, en esa paz mental, dices, no pasa nada. Así es. Y entonces es cuando reconoces y dices tu lección y dices, gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Ay, es un sosiego aquí en el pecho, ¿verdad? Que te quedas de liberación de culpa, de enojo, de frustración, de ira, de coraje, de odio. Y vas viendo cómo vas trascendiendo toda esa parte. Y dices, aleluya, es una forma, gracias, porque ahora ya veo mi desapego, ¿no? De la ira, ¿verdad? Y la culpa. Amén. Amén. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le dé la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, esta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe.
Ni uno solo pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado de sí. Habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido, perdón. No es su función juzgar cuando debe aceptarse su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. Aquí lo entiendo yo que cuando yo estoy lista para sanarme, no veo a la curación como una amenaza, sino como una bendición para liberarme. Cuando yo doy ese permiso al Espíritu Santo, es cuando se me viene esa lluvia de regalos a través de mis hermanos. Es cuando ya puedo verme a través de ellos y empiezo pues ese proceso tan hermoso de liberación. Esta liberación es personal. No, el ego no me tiene que hacer caer en la trampa en que debo de sentirme decepcionada si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. En pocas palabras, no debo de juzgar mi proceso. Simplemente tengo que confiar y tener la certeza de que estoy haciendo lo mejor que mi conciencia puede dar en ese momento. Aquí me surgió una pequeña duda que habla acerca del tiempo. Dice, ¿y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Pues sabemos que el tiempo aquí ilusorio me sirve a mí únicamente para perdonarme, porque aquí sí se puede medir el tiempo, allá no, porque somos eternos. Mas no sé si esa pregunta esté bien contestada como yo lo entendí. ¿Cuáles son los regalos de Dios? ¿Cuáles son los regalos de Dios? Pues el amor, la felicidad, la liberación a través de mis hermanos. Esos son los regalos. ¿Y son eternos o están limitados al tiempo? Son eternos. Ahí está. Es que dice cuando no es el tiempo, pues no es nada. O el tiempo lo vas a hacer útil, como tú dices, cuando yo me perdono y me libero. Ajá, que es muy bonito cuando hace rato decíamos, ¿no? Como el proceso del perdón y qué sientes, ¿no? Cuando te perdonas, ¿verdad? Y en la lección 135 pues, platicábamos, ¿no? Dice ahí que empezarás a notar una sensación de que te elevas, un gran alivio en tu pecho y un sentimiento inequívoco de desahogo. Ahí te perdonaste. Sin juzgar si me perdoné mucho, nada. Te perdonaste, es lo máximo que estabas haciendo y es perfecto. Como dices tú, confiando que mi proceso es perfecto porque soy la hija bendita de Dios y soy amada. Entonces confío. Pero cuando yo siento esas tres cosas, como dice Jesús en esa lección, hice mi perdón perfecto. Ok. Amén. Amén. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado también el resultado, puesto que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Esto sería limitar lo que da. Y en este caso, ni el que da ni el que recibe dispondría del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir, la parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que sea usado como mejor le parezca a él? Esto no es dar, sino subyugar. Ok, sí. Un ejemplo, o como yo entiendo el texto, es cuando recién entré a este curso, era que quería saber
cuál era mi nivel de calibración y estarme calibrando cada rato para ver si subía o bajaba o si estaba bien o si estaba mal. Y cualquier cosa o pasaba una semana y ya quería que me calibraran, ¿no? Pero ahí yo estoy limitando mi función, yo estoy limitando mi aprendizaje. Y otro ejemplo claro es cuando estamos platicando con nuestras amistades, familia, amigos, en el trabajo, en una reunión, cualquier cosa, y no sé, una persona se nos acerca para platicar y entonces llega un punto en el que me ha pasado que no sé realmente qué le dije. Y entonces pasan días o semanas, no sé, y me vuelven a querer platicar conmigo y, oye, ¿te acuerdas que dijiste tal cosa? Y yo, no, ¿qué te dije? Porque llega un punto en el que el Espíritu Santo, Dios, los ángeles hablan por ti porque el mensaje tiene que ser dado y nosotros somos como ese pequeño canal para poder comunicarse y poderlo decir para que ellos puedan comprender un poco lo que no sé, la respuesta, el camino que ellos hayan decidido. La confianza que nosotros tenemos que tener en el que no importa lo que digamos, que no importa porque no existe lo bueno y lo malo, sino tener la certeza de que si por algo lo dije, lo dije. Y ahora sí, como lo dicen, el que entendió, entendió. Y el que no, no. Pero no sentir esa culpa o ese miedo al hablar ni al expresarnos. Aquí dice que si yo me preocupo o yo estoy al pendiente constantemente con ese miedo de que tengo que hablar, por ejemplo, ahorita con los videos, que tengo que hablar correctamente porque no sé, no, porque entre mi juicio, entre mi pensamiento, yo siento que voy a decir algo mal, pues estoy limitando el conocimiento o estoy juzgando el que yo creo que alguien no me podría entender o que no voy a hablar correctamente de algún tema en específico. Y esos son los verdaderos regalos, el poder tener la libertad de poder compartir a mi leal saber y entender todas mis experiencias y tener ese valor que yo estoy compartiendo junto con ustedes, que hemos perdido el miedo a que nosotros mismos nos sintamos juzgados o amenazados con el que dirán o tener esa vergüenza. Yo creo que hemos pasado grandes cosas y eso para mí es un verdadero milagro que he compartido con ustedes, el que poco a poco tengamos esa disponibilidad para poder compartir, ya sea aquí en persona o por internet, y pareciera que no importa que sea una computadora, no importa que haya kilómetros de separación, sino que simplemente sabes y se percibe que están aquí con nosotros, y eso es algo muy bonito, y esos son regalos, y ese es el resultado de los verdaderos regalos de Dios. Y sería todo. Gracias, Camila. Donde leemos, perdona nuestras ilusiones, Padre, y ahí en el número 5 dice, no nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Entonces, hablando ahorita de la duda, hay un pedacito donde Jesús también nos menciona mucho y dice dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes, es una de las tentaciones más difíciles de reconocer, pues nos vemos que es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar, ¿verdad? Como dijo Isi ahorita, confiar, y como hemos venido diciendo, confiar, porque esa tentación es de las tentaciones más difíciles, como dice Jesús, ¿verdad? La duda es de las tentaciones difíciles. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Y que el error no existe, como siempre ha dicho Jesús, no existe. Es una forma de falta de confianza el error. Ajá. Entonces, vamos a trabajar la confianza. Yo hice ahorita mi perdón lo mejor que pude y es perfecto. Me sigo perdonando y sigo viviendo mis experiencias
confiando, con fe, con fe, con fe. Porque los que nos ven aquí ya tenemos varios años trabajando en Curso de Milagros. Y el cambio lo hemos visto, pero seguimos todavía a veces con esos pequeños atisbos de duda, pero seguimos y seguimos y seguimos. ¿Qué es seguir y seguir? La confianza. Seguir y seguir haciendo mi lección es la confianza. Es la confianza y es la confianza y es la confianza. Entonces, para eso es hacer las lecciones. Y nosotros tenemos años aquí y compartiendo esto y seguimos haciendo nuestras lecciones porque ahí sabemos que es la confianza. En seguir haciendo las lecciones y seguir haciendo las lecciones. Ajá. Número 4. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que se hace que sea verdaderamente dado. Y lo que se hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a él. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano? Las arcas de Dios jamás están vacías. Y si les faltase un solo regalo, no estarían llenas. Dios garantiza, sin embargo, que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué habría de preocuparse entonces un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? Al ser Dios quien se los ha dado a sí mismo, ¿quién iba a dejar de recibirlo todo en este intercambio santo? ¡Wow! Pues, ¿qué me dice aquí a mí? Que no me tengo que preocupar como lo esté haciendo, sino que tengo que confiar en mi proceso. El ego a veces me quiere meter esas duditas de que, híjole, pues, no que, porque el otro día se me vino un pensamiento, que eres la hija santa bendita de Dios y te estás riendo de una tontería. Y digo, bueno, pues, y si esa tontería de la ilusión me hace feliz y me hace estar en esa éxtasis de la alegría, o sea, ¿por qué no tomarlo? ¿Por qué me quiere meter zancadilla ahí sintiendo, hacerme sentir culpable? Entonces, aquí debo de reconocerme como la santa hija bendita de Dios, que tengo la completa libertad de sentirme extasiada, de sentirme feliz, contenta y no darle valor a esa culpa que el ego me quiere hacer sentir. Entonces, las arcas de Dios jamás estarán vacías, porque soy su santa hija bendita y todos esos regalos me los merezco. Me los merezco, solamente tengo que tener esa certeza y esa confianza de decir, está bien, Padre, échale, es tu voluntad. Amén. Yo sí quiero decir esto, lo quiero externar. Yo la primera vez que leí eso de las arcas de Dios que jamás estarían vacías, me imaginaba en la forma, así como los cofres de los piratas que están llenos de monedas de oro y todo eso, ¿verdad? Y ahorita, exactamente ahorita que la volvimos a leer, a lo mejor ya la había leído en otras ocasiones, se me empezó a llegar cómo yo me imaginaba esa forma de monedas de oro y todo eso, ¿no? Y me llegó, pero los regalos de Dios o las arcas de Dios están llenos de lo que Él es, ¿verdad? Y entonces es el amor eterno, el amor infinito, la paz, la felicidad. Y dije, no, pues entonces se está fluyendo infinitamente, entonces nunca es, pues es imposible que exista escasez de alguno de los regalos de Dios. Y pues yo he puesto ya este ejemplo y me encanta ponerlo, siempre este ejemplo se me hace muy hermoso cuando me tocó verlo, por eso yo creo que lo tengo bien grabado en la mente. Cuando uno va al dentista y toda la gente, 3 o 4 personas ahí que vamos a un trabajo del dentista, estamos ahí serios y pensando, ¿me va a doler o no me va a doler? Vamos hasta con la muela, con hinchados, con lo que sea. Y de repente llega una mamá con un bebé de 5 meses, 7 meses, todo sonriente, y el bebé se le empieza a quedar viendo a uno y le empieza a sonreír, y al rato todos nos estamos riendo. Entonces, para mí esa es la muestra del infinito amor de Dios, de que las arcas siempre estarán llenas y que el amor siempre se expande. Todos los regalos de Dios son expansivos, siempre se expanden cuando yo los comparto, cuando cualquier hermano los comparte conmigo, siempre son expandidos. Entonces eso me da la seguridad y la certeza de la que las arcas nunca estarán vacías, de nada, ni siquiera les faltará. Amén.
Jesús también dice que no se te olvide reírte. Hay que reírnos más. Siempre lo dice Jesús, no se te olvide reírte. Se te olvidó reírte, dice. Siempre dice, se te olvidó reírte, ríete porque te estás riendo de la nada. Pues es la nada. Entonces dices, pues sí es cierto, ¿verdad? La nada. Y Dios quiere siempre que seamos felices. Siempre quiere que seamos felices, porque Él es feliz, es eterno, Dios. Entonces, y nosotros somos sus hijos, entonces nos tenemos que reír, ser felices, a nuestra manera cada quien, ¿verdad? Ajá. Amén. Amén. Muchas gracias, les agradecemos otro día más y termino con la lección. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Amén. Amén.